Superviviente. La batalla por sobrevivir. Parte 6. Antes de continuar con esta parte, quisiera contarle algo que me pasó. En el día de ayer sentía una carga bien fuerte en todo mi ser. Una lucha conmigo misma, porque no quería continuar contando esta historia. De repente comencé a pensar cómo es posible, Señor, que me haya permitido pasar por tantas cosas. ¿Cómo pude haber sobrevivido? ¿Cómo pude haber soportado tanto dolor? ¿Cómo? Sí, sentí decirle al Señor, es que no voy a continuar. Además, no quiero herir la fibra sensible de alguien, de algún familiar. No sé, no quiero, Señor. Pero pesaba sobre mí, sobre mi espíritu, en todo mi ser. Continúa, continúa. Lo pensé tantas veces. Vine a su presencia en oración, creo que más de 5 veces. Comencé a llorar. Sí, empecé a llorar y decirle al Señor que no quiero. No le encuentro sentido a nada de esto. A veces me siento, sí, eso le dije, como cuando toman a un animalito para hacer un experimento, o como si fuera una máquina que la programan para hacer lo que le programaron hacer. Pero creo que todo esto era dardo del enemigo. Pero sean dardo o no, le estaba hablando al Señor de mi sentimiento. Le decía, yo sé que me amas, pero a la misma vez a veces tengo mis dudas. Se vale ser franco con el Señor. Claro que sí. Y volví a decirle, algunas personas me dicen que seré premiada, bendecida, así como le pasó a Job cuando pasó su prueba. Pero Señor, te cambio cualquiera de esa bendición, cualquiera, por la bendición de que me lleve contigo. Continué hablándole. Y le decía, Señor, yo me siento cansada. Mi cuerpo, todo mi ser. Sí, porque han sido experimento tras experimento, prueba tras prueba. Y los refrigerios han sido muy cortos. Pensé que el Señor me iba a decir, oh, pobrecita. Sí. Pero mientras decía todas estas cosas, con mis ojos cerrados y llorando, porque es que el peso que se siente cuando sabemos que Dios nos manda a hacer algo y no queremos, es fuerte, es mucho más fuerte que nuestra propia fuerza. No podemos luchar con Dios. Y Él tiene su manera de convencernos, de seducirnos, como un día lo dijo Jeremías. Mientras yo le decía estas cosas,
de repente vino a mi memoria aquella visión que cuando estaba pequeña yo tuve o me dio el Señor. El Señor me la recordó como si hubiese sido en ese mismo momento, donde yo me veía en el campo, allá en Calle Bonita, San Cristóbal. Estaba al lado de mi abuela. Ahí tenía alrededor de algunos 6 años, tal vez 7, pero me veía pequeña. Ella estaba abajada, como lavando algo. Estaba haciendo algo. Y yo estaba a su lado. Y recuerdo que sentí que alguien estaba detrás. Sentí la presencia de un ser muy especial. Cuando miré hacia atrás, ahí estaba el Señor, a una distancia corta de nosotras. Al Señor no se le puede ver tal como Él es. Pero Él estaba con esa figura de hombre, pero en Él todo era luz. Sus vestiduras son blancas y resplandecientes. Su rostro brillante. Él estaba ahí. Me miraba. No me dijo, no me habló con su boca, pero era como saber en mi espíritu lo que Él esperaba de mí. Yo tenía que decidir entre quedarme ahí con mi abuela o seguir con Él. Él esperaba por mí. Recuerdo que con mucha tristeza me quedé mirando a mi abuela y me fui con el Señor. Íbamos caminando a la par. Sí. Y ahí desperté. Eso mientras yo hablaba con Él en oración y lloraba. Y le decía que no quería continuar contando más de mi testimonio. Esa visión la trajo recordándome que Él siempre ha estado conmigo, que hemos caminado juntos. Fue dándome a entender, sí, así lo recibió mi espíritu, que a pesar de todo lo que había pasado, Él siempre estuvo ahí. Sus ojos estuvieron ahí, su presencia estuvo ahí. Y cualquiera pensaría como yo, ¿pero qué sentiste, Señor, al ver todo lo que me estaban haciendo? ¿Por qué no me defendiste? Pero con el tiempo es que podemos tener respuesta a muchas de nuestras preguntas. Muchas cosas las he podido entender al pasar el tiempo y estando en el Señor. Hay otras que todavía no he encontrado el porqué, pero sé que más adelante, sea aquí o en el cielo, he de comprenderlo. También entendí mientras estaba en su presencia en el día de ayer muchas cosas. Cuando Dios tiene propósito con una vida, sí, el enemigo también hará todo lo posible por querer acabar con esa persona. Era como el Señor dándome a entender que así también pasó conmigo, pero que lo que el enemigo quería, que era mi alma, mi vida, nunca pudo obtenerla. Traía mi memoria cómo piensa, reacciona, especialmente con mi madre que tuvo 3 hijos y con ellos en su embarazo no tuvo problema. En cambio, el problema empezó con mi embarazo, embarazada de mí. Aunque casi me pierde, o para los médicos no era posible que quizá naciese, Dios lo hizo posible. También
contando esta parte, entendí algo que nunca pensé que podía ser así. Y es que no fue casualidad. Cuando surgió aquel ciclón llamado David, que llevaran a todo mundo en el campo a ese refugio y que nos dejaran a mí y a mi abuela allá en la casa. Que no estuviese ese día ahí mi abuelo, porque no estaba ese día, ni tampoco el tío mío. Llevaron a los demás familiares a esa escuela. Y como le conté antes, solo mi abuela y yo. Pero ella era el ángel que Dios tenía ahí, dispuesta para dar mi vida por mí si hubiese sido necesario. Sé que fue Dios que le dio la fortaleza y la fuerza a ese cuñado de ella llamado Marino para que nos fuera a buscar. Porque con los vientos, como estaba ese huracán, en ese momento no era para que ningún ser humano estuviese en la calle corriendo. Solo Dios lo hizo posible. Sí, también me acordó el Señor. Una vez estando en el campo, estaba pequeña todavía, pero mi abuelo estaba ordeñando la vaca. Recuerdo que esa vaca hacía pocos días había parido. Estando con mi abuelo, él tenía la pata amarrada y la estaba ordeñando. Supuestamente la vaca era tuerta, o sea, no veía de un ojo. En eso yo fui a acariciar el becerrito. No sé cómo fue que me vio. La vaca se zapateó, se soltó de la soga, le dio una patada a mi abuelo que cayó por un lado él y la vaca corrió hacia donde yo estaba con la becerrita. Cuando yo vi que esa vaca venía para encima de mí, yo salí corriendo. El problema es que para salir de ahí había que volar una palizada que estaba cerrado todo eso con alambres de púa y estaba muy alta y la puerta por la cual se podía entrar y salir estaba cerrado. Yo no sé, sí creo que cada niño tiene un ángel, porque yo recuerdo que al salir corriendo fue como que me tomaron y me volaron por encima de la palizada. Yo sentí mi cuerpecito en los aires y caí al otro lado. Cuando yo me vi segura, yo misma pensé cómo yo volé esos alambres por la altura, la puya que tenían era imposible, sobre todo mi edad y también el tamaño. Recuerdo que cuando mi abuelo ya estaba en la casa, estuvo en la cocina diciéndole a mi abuela, yo lo escuché. Él le dijo, Yeya, a ella le decían Yeya de cariño, tú no sabes que la vaca le cayó atrás a Sandy. Y mi abuela, yo escuché que dijo, ¿cómo? Y él dijo, pero lo grande es que Sandy voló la palizada. Y ella dijo, pero ¿cómo que la voló? Porque ella hablaba así. Y yo, sí, pero es que eso es imposible. Y yo, sí, ella, yo lo vi. O sea, que lo que sucedió en ese momento fue un milagro, fue el Señor. Porque si con la furia que venía esa vaca me tomaba, esa vaca me hubiera matado. Sí. No obstante, un tiempo después, llevándole la comida a una tía mía, que había que llevarla todos los días, casi a la 1 de la tarde, con ese solazo, al regresar a la casa de mi abuela, había un perro, y ese bendito perro se quedó mirándome. Y el perro salió corriendo, yo también. Al fin es que el perro se devolvió. Yo seguí caminando, pero siento que algo me estaba corriendo por la pierna. Cuando miré, era el chorro de sangre. Yo no le dije a mi abuela que un perro me había mordido. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo solían decirle a los muchachos, si te cae, te voy a dar encima de la caída. Y siempre lo creíamos.
Pues yo, con mi mente infantil, pensé que si le decía a mi abuela que un perro me había mordido, ella me iba a dar una pela encima de la mordida. No sé dónde se me ocurrió eso, pero esa era la inocencia que había antes. Me quedé callada y esa pierna comenzó casi, parecía que se iba a podrir todo eso. Se me hizo un hoyo, una carne blanca. Eso fue horrible. Me llevaron al doctor, pero porque al principio decían que era un nacido ciego y nacido ciego. No, no era un nacido ciego. Veía muy bien. Fue la mordida del perro. Y gracias a Dios que ese perro no tenía rabia, porque imagínense ustedes. Al fin es que no sé dónde estudió ese doctor que tampoco percibió que eso era una mordida de perro. No, también creyó que era un nacido ciego. Un nacido que tenía un hoyo tan grande que eso parecía que me iba a llegar al hueso de la pierna. Empezaron a darme antibióticos. Había que echarlo, era una pastilla que mi abuela la mezclaba con vaselina y me llenaban eso ahí adentro. Al tiempo, pues la carne fue cicatrizando y cicatrizando. Aún me queda la marca. Pero para mí todas esas cosas eran cosas normales que le podía pasar a cualquier persona. Pero no. Ayer mientras le decía al Señor y oraba, Él me trajo todo eso a memoria como si hubiese sido ayer, dándole a entender a mi espíritu, todo eso que te pasó no fue casualidad, fue el enemigo, usando no solamente los instrumentos a las personas, sino también a los animales, porque la misión era sacarme de este planeta, para no decir otra cosa, ustedes saben el porqué con el YouTube, o acabar, pero que en todo tiempo, sí, el cuidado de Dios, el cuidado del Señor estaba ahí conmigo. Mientras el Señor ayer trataba conmigo todas estas cosas, me mostró una visión. Yo continuaba con los ojos cerrados. En la visión yo vi a una persona, no sé si será en este tiempo o quizá un tiempo lejano, pero vi a alguien, me lo mostraba, bien joven, que se encontraba con este testimonio, con esta serie, y era lo que el Señor iba a usar, sí, para que esa persona volviera su corazón a Él. Alguien muy adolorido con el Señor. Yo me quedé sorprendida. Tal vez cuando eso suceda, ya yo ni siquiera aquí esté, pero por lo menos habré cumplido con lo que el Señor me mandó a hacer. Y para que viera que no era emoción mía, me escribió una persona, wow, contándome también cómo está siendo de bendición para su vida estas narraciones. Y siguieron llegando más testimonios. Inclusive ya hay 2 personas que me han dicho que sería bueno que alguien del medio pudiente pudiese escuchar esta serie de testimonios y llevarla hasta Netflix, ya que hay tantas cosas que al final son basura, pero que testimonio como esto vale la pena darle vida para que otros puedan también ser alcanzados. El propósito también es que muchos, sea ahora o después, puedan entender con qué están luchando y que sea lo que sea, Dios tiene el control. Yo soy un ejemplo de eso. La gloria es para Dios. A veces muchos dicen, wow, pero ¿cómo X persona pudo hacerte esto o aquello? Y no quisiera que se enfoquen en las personas, sino que se enfoquen en lo que dice la Biblia,
que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y el enemigo va a usar como canal al ser humano, especialmente a las personas que puedan estar muy cerca de usted, esa que le va a doler. Sí, recuerde esto, recuérdalo. Hay mucha gente que tal vez están enemigas, que no se hablan, que no se buscan por cosas pasadas que se han hecho, no sabiendo que en realidad quizás no fue esa persona, sino simplemente un instrumento del enemigo o un instrumento de parte de Dios. Porque también el Señor, para trabajar en nuestras vidas, para quitar y poner, sí, para pulirnos, va a usar a las personas, a quienes nos rodean. No crean la mentira de que porque eres cristiano o cristiana nada te puede pasar. No crea que si haciendo la voluntad de Dios, tampoco a lo tuyo nada le puede pasar. En este camino, hacer la voluntad de Dios te puede costar todo, todo. Bienaventurado aquellos que reciben todo lo que piden y que le va bien, pero hay otros que, como aquellos hombres y mujeres que Dios usó, le está saliendo todas las cosas contrarias a lo prometido y a lo que han creído. Ahora lo importante es que pase lo que pase, no se dañe nuestro corazón y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que vivamos en verdad las cosas que estamos predicando, porque se está predicando muchas cosas que no estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Continuando con el testimonio de esta parte 6. En el testimonio anterior le conté el tiempo que estuve otra vez en psiquiatría y viviendo en la casa de aquella señora que fue tan buena conmigo y que lamentablemente ya no podía continuar viviendo allá. Como no tenía otro lugar para donde irme, tuve que regresar a casa de mi mamá. Sí, no era mi deseo, no porque no quería estar con ella, sino por los malos entendidos y las cosas que me estaban sucediendo. Yo sé que mi madre siempre me ha amado, como yo la amo a ella, pero en ese tiempo operaba muy fuerte los planes que el enemigo tenía contra nosotras, como también los planes y propósitos que también el Señor tenía con nuestra vida. Regresé a casa de mi mamá. Al principio, los primeros días, estuve tranquila, todo estaba bien. Hasta que una noche, bien tarde, creo que era alrededor de las 12, 1 de la madrugada, fui despertada por unos pasos que se escuchaban de esta forma. Tum, 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 acercándose a mi habitación. Yo no sé si estaba en la carne o en el espíritu. Yo lo que sé que lo que estaba escuchando era real. Creo que nadie más pudo escucharlo, ya que también se trataba de una visita en el ámbito espiritual. Esos pasos se dirigieron a mi habitación. Allí estaba aquel personaje que cuando pequeña yo veía. Era el varón del cementerio. Cuando entraba a la habitación, todo ese lugar se inundaba a un fuerte olor a vela. Mi cuerpo quedaba completamente paralizado, mi lengua pegada al paladar. Solo podía pensar. Sentía que me iba a dar un infarto porque el corazón latía muy rápido. Aquel personaje, en un principio, solo me miraba y se marchaba. Su visita
eran constantes. Sí, tan constante que me acostumbré a ella. Ese personaje llegó a estar conmigo muchas veces. No voy a dar detalle porque ya muchos conocen parte de ese testimonio. Recuerdo que empezó a hablarme. El varón del cementerio no le habla a uno directamente, pero yo podía sentir y saber lo que me estaba ordenando. Los ataques fueron feroz, agresivos, porque no imaginaba que el enemigo estaba esperando que yo cumpliera 21 años para llevar a cabo un plan que tenían en contra de mi vida. Eso pensaba él. Pero el enemigo no contaba, creo que no sabe contar, porque no contaba con los planes y propósitos que el Señor tenía con mi vida. Recuerdo que sentía mucho miedo. Estaba sintiendo lo que le llamamos pánico, taquicardia, sí, mucha ansiedad. Hablé con mi psicóloga, también con mi psiquiatra en aquel tiempo. Recuerdo que le dije a mi psicóloga que todas las noches, a una misma hora, había un personaje que me visitaba y le conté lo que hacía conmigo. Ella no me creyó, pensó que todo era producto de mi imaginación y me seguía la corriente. Seguir la corriente era que me decía, pero Sandy, tú estás muy joven para pensar en hombre. Yo le decía que no era un hombre de carne y hueso, pero por más que se lo expliqué, no me entendió. Lo que hicieron fue que me aumentaron los medicamentos. Al aumentarme los medicamentos, estaba aún más nerviosa. Mi cuerpo temblaba, las manos me temblaban. Era un tiempo muy difícil para mí. Recuerdo que empecé a recibir la orden de que le hiciera daño a mi mamá. Mi mamá no se imaginaba todo lo que yo estaba pasando y lo que estaba haciendo por evitar hacer algún daño. Más que en ese tiempo no nos llevábamos tan bien, no nos entendíamos. Yo trataba de estar lo más posible en mi habitación. No tenía casi amistades que me fueran a visitar. Era un tiempo muy, pero muy difícil. Solo iba al trabajo y aún en el trabajo ya no me sentía igual. Aumentó la depresión, porque el enemigo se aprovecha en los momentos en que más vulnerables estamos. Además, deben recordar que en ese momento yo aún no me había reconciliado con el Señor. Recuerdo que un día estando en el trabajo, llegó un hombre. Aquel hombre me dijo que su mamá era Anaí Sapie. El enemigo sabe muy bien a qué persona enviar y a quién enviarla. Es por eso que entiendo muchas cosas que en aquel momento no podía entender. Así como cuando yo estuve grave, el enemigo envió a aquella joven para darme el mensaje de que su mamá sabía lo que yo tenía y que era bruja y que podía sanarme. Así también envió a este hombre que trabajaba con todos esos espíritus, con la 21 división
y según él, su mamá era Anaís Appiah. Aquel hombre se acercó a mí y me dijo que tenía que ponerle un altar a los santos espíritus, como ellos le llaman. Yo le dije que yo no tenía dinero para eso. Y él me dijo, no te preocupes, yo te lo doy. Recuerdo que en ese tiempo me dio, creo que fueron $50. Estamos hablando de muchos años. Me indicó al lugar que tenía que ir para comprar las imágenes, la vela y lo que se necesitaba. Así lo hice. Yo estaba tan cansada de todas esas batallas que hasta ese momento había experimentado. Puse el altar allá en mi habitación. Recuerdo que al poner el altar, pues la presencia de estos espíritus se hicieron mucho más fuerte. Comenzó a manifestarse en mí varias personalidades que antes no la había experimentado. Una de ellas era como una niña pequeña. Cuando esa personalidad estaba en mí, yo me comportaba como una niña pequeña. Muchas veces, estando en las consultas de mi psicólogo y psiquiatra, pasó. También se manifestaba otra personalidad de una joven muy inteligente. Se sentía dueña del mundo. Incluso muchas veces, teniendo esa personalidad, pasé muchos exámenes en la escuela. Había otra que cuando yo la sentía que estaba en mí, todo cambiaba. Sentía mucho odio, maldad, muchas cosas pasaban por mi mente. Recuerdo que en una ocasión, estando en el trabajo, esta personalidad vino hacia mí y me dijo que le hiciera daño a mi compañera. Y yo tuve que decirle, quítate delante de mí, por favor, hasta que se me pase algo que tengo, que me impulsa a que le hiciera lo que me estaban diciendo. Doy gracias al Señor que aunque yo estaba apartada, el Señor me guardó y me cuidó de no haber hecho nada malo ni hacerle daño a nadie. Y luego estos cambios de personalidad pasaron. El enemigo lo que provocó con todo esto fue que los doctores me subieran la dosis de los medicamentos en ese tiempo y también pronosticaran, dieran varios diagnósticos donde depresión severa, esquizofrenia, cambio de personalidades. La lista era larga y para los médicos, donde quiera que estaba, ya era un caso que era casi imposible que yo fuera sanada. Para ellos, yo estaría usando medicamento toda mi vida, porque el enemigo había tomado la determinación, eran dos, ese era su orden, quitarme de este planeta, para no decirlo de otra forma, o volverme completamente loca si yo no obedecía, si yo no le servía. Yo recuerdo que en una ocasión estaba tan angustiada, tan desesperada, que le dije al Señor, si Él no me quitaba la vida, pues yo lo iba a hacer. Estaba cansada de tanto proceso, de tanto sufrimiento. Estaba decidida a hacerlo. Así fue que después de salir del trabajo, me fui a la estación del tren que queda en la 181 y San Nicolás. Ese tren, tanto el 1 como el 9, pasan muy a menudo. Ese día que estuve esperando, luego entendí que era un milagro de Dios.
Dios sí tenía cuidado de mí. El tren no pasó. Esperé alrededor de 1 hora y el tren no pasó. Al ver que esperaba y la gente también estaban esperando, yo le dije al Señor, recuerdo muy bien las palabras, le dije que tú ni lava ni preta la batea, porque ni me quita de acá, pero tampoco deja que yo lo haga. Y de repente sentí que una paz inundó todo mi ser. Terminé hasta cantando aquellas alabanzas que se cantaban en la iglesia y sentí un gozo tan grande y dije, pero con este gozo tan grande yo no puedo hacer lo que había ido allí a hacer. Salí de allí y me fui a la casa. Yo entendí que en esa condición yo tenía que irme otra vez de la casa de mi mamá para no hacer lo que el enemigo o estos espíritus de las tinieblas me estaban ordenando hacer. Fue una batalla muy pero muy fuerte. Al irme de la casa conseguí rentar un cuarto en un apartamento donde vivían 2 señoras. Pero cuando llegué allí me parecieron muy amables y una de ellas me contaba sus problemas. Y yo pues también quise desahogarme y contarle parte de los míos. Se preocuparon muchísimo, se asustaron mucho porque se dieron cuenta que había sido una joven que tenía muchos problemas. Lo peor de la situación es que aquellas mujeres tenían un altar grandísimo, también dedicado a los demonios, aunque las personas que les sirven a ellos no lo ven como demonios, el Señor lo reprenda. Era como que a cada lugar que llegaba a la boca del lobo. Aquellas mujeres se pusieron de acuerdo para pedirme que me fuera del apartamento porque ellas pensaron que no querían que a mí me pasara algo, que yo intentara contra mi vida y que me pasara algo allí y que ellas se vean envueltas. Fue una preocupación muy grande porque ahora tenía que ver a dónde yo me iba a ir, porque a la casa de mi mamá yo no quería regresar. Otra vez en mi trabajo pregunté a una de mi compañeras, la recuerdo muy bien, se llama Naomi. Naomi, Dios la puso ahí como un ángel. Ella se convirtió en una de mis mejores amigas. Me hacía el día, me hacía reír, nos ayudábamos una a la otra. Ella me dijo que iba a hablar con su esposo, que conocía a una señora que podía rentarme una habitación. Hablaron con ella. Creo que ese mismo día o al día siguiente fui a hablar con la señora. Ella me contó toda su vida, una mujer que había sufrido mucho, y yo, que también necesitaba desahogarme con alguien, pues también me desahogué con ella. Lo que yo no sabía es que al salir de ese apartamento, la señora estaba indecisa en si rentarme o no la habitación, porque ella pensó, esta muchacha tiene demasiado problema. Yo tengo problema, pero esta muchacha tiene aún más. Había quedado que el día siguiente, al salir del trabajo, iba a llevar mi ropa. Salí del trabajo. Cuando llegué al apartamento, que toqué la puerta, nadie me abría la puerta. Tocaba y tocaba. Eran como las 9, alrededor de las 9 de la noche. Y ahí estaba yo, sin saber qué iba a hacer ni a dónde iba a ir. Ya eran casi alrededor de las 12
de la madrugada y la señora nunca abrió la puerta. Recuerdo que comencé a llorar, sí, y a decirle al Señor, aunque todavía no me había reconciliado con Él, a decirle al Señor, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? La señora que me iba a alquilar la habitación no abre, no tengo dónde dormir, no he comido, estaba bien cansada. Allá era un peligro uno quedarse ahí en unas escaleras en Nueva York. Y seguí llorando. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, mis hermanos y amigos que me escuchan. El Señor despertó a una vecina que ya estaba durmiendo. Ella se despertó y ella me testificó que ella escuchaba una voz que le decía, sal al pasillo, sal al pasillo, sal al pasillo. Y ella decía, pero ¿qué voy a buscar al pasillo? Y no la dejaba tranquila hasta que abrió la puerta y salió. Esa señora no era cristiana, pero la voz que le estaba hablando era la voz del Señor. Allí me vio y me dijo, pero mi hija, ¿qué haces tú ahí sola? Yo le dije que andaba buscando a la señora donde me iba a mudar. Ella me dijo, ven. Ella, Dios la usó para darme de comer y a ella misma usó para decirme que Él me amaba, que Él tenía propósito grande con mi vida y que iba a llegar un tiempo donde usaría mi vida. Luego me dijo, vamos a tocarle a Telma. Ellas eran amigas y se conocían y efectivamente abrió la puerta. Y a partir de esa noche me quedé en aquel lugar. En ese lugar, la señora tenía también un altar grandísimo en la habitación de ella. Doy gracias a Dios que en la mía no había nada de eso, pero por lo menos sí. O sea, que en esa casa también estaba la influencia, también me perseguían. Era como el enemigo recordando, donde quiera que te meta, ahí te voy a perseguir. Pero él pasó por alto que donde quiera que también yo estuviera, ahí también estaban los ojos del Señor sobre mí y su presencia guardándome. Estando allá, no pasó muchos días cuando un día llegué de mi trabajo y la señora estaba hablando con alguien en su habitación. De repente ella sale y entra a mi habitación y me dice que el caballo, un tal caballo, quería hablar conmigo. Yo dije, pero ¿y quién es ese? Ella me dijo que era un amigo de ella, que era brujo. Había llegado hacía muy poco de la República Dominicana, pero que lo que estaba en él no querían hablar con ella, sino conmigo. A ese hombre yo nunca en mi vida lo había visto ni lo conocía. Cuando ella vino con el hombre a mi habitación, él me tomó la mano como cruzada y me la estaba jalando fuertemente. Yo le dije, déjenme mis manos tranquilas, porque no me van a arrancar los brazos. Y si quieren hablar conmigo, tienen que calmarse, pues lo que estaba en ese hombre era muy, pero muy fuerte. El demonio que estaba en él, porque no puedo decir otra cosa, me dijo que él estaba muy enojado conmigo porque había un altar y que en ese altar yo no tenía, faltaba un refresco rojo, recuerdo, para Anaís a pie y creo que un pelón para Santa Marta. Sí, nunca lo voy a olvidar. También me dijo
que estaba enojado porque yo no le había guardado nada. Yo recuerdo que le dije que qué yo le iba a guardar si tampoco yo no sabía que ellos iban a estar ahí. O sea, yo no esperaba esa visita. Aquel espíritu o demonio a través del hombre me dio a entender, me dijo que me iba a decir lo que estaba pasando en mi vida, que iba a declararme todo lo que estaba sucediendo. Ahí fue donde, igual que lo demás, me habló de cuando yo estaba pequeña, de cuando estaba en el vientre de mi madre, la misma historia que los otros me habían dicho. Y esos brujos que el enemigo usó para hablarme de esa manera, ninguno se conocían, pero sí sabían la historia de lo que estaba pasando conmigo. Él me habló del hombre que toda la noche me visitaba, estando también en la casa de mi mamá. Me dijo que era el varón del cementerio. Volvió a decirme, como me habían dicho anteriormente, que ese era el que había sido asignado desde que yo estaba pequeña, y que gracias a él y a su amo, Satanás, así dijo, yo estaba viva. Pero yo estaba viva gracias al Señor Jesucristo, que era y es mi único y verdadero Salvador. Me dijo que mi mamá y yo teníamos que trabajar juntas. Era por eso que nos llevábamos tan mal. Me dijo que iba a llegar un tiempo donde nos íbamos a llevar bien. Quiero aclarar este punto. Quienes estaban provocando que mi mamá y yo nos lleváramos de esa manera eran los mismos demonios. Siempre les recuerdo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Eran ellos que ponían en mi mamá muchas de las cosas que ella decía, que luego después ni se acordaban. Pero después que la palabra había sido dicha y salía de su boca, eso penetraba mi corazón. Y eso está pasando hoy en día, que hay personas enemigas, se dicen palabras duras, padre a hijo, hijos a padre, esposo a esposa y tantas cosas, pero en el momento no vemos quién está usando a esa persona, sino a la persona en sí. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras él estaba hablando, yo quería hacerle varias preguntas porque tenía muchas preguntas, pero él me dijo que no podía contestarme las preguntas que yo le estaba haciendo. Yo le dije, pues yo voy a preguntar y ustedes me van a responder, porque mi vida, le dije, le pertenece al Señor, pero como estaba apartada, ya yo estaba dispuesta que pasara cualquier cosa. Él me dijo que mi marido iba a subir. Yo me sorprendí porque hasta ese punto yo no sabía que tenía un marido. Estos demonios se pueden casar, sí, toman a personas y le hacen creer que ellos o ella son su marido, son su mamá, como aquel brujo que me dijo que Anaí Sapié era su mamá. El mundo espiritual es muy complejo y es muy real en muchas las cosas que operan y que muchísimas personas en el pueblo de Dios desconocen. Cuando él se fue, yo creí que iba a subir a través de ese brujo el famoso marido, pero quien subió fue un espíritu hablando como una mujer. Yo no la conocía. Le pregunté que quién era ella y me dijo que no podía darme su nombre, que no podía responder ninguna de mis preguntas. Y yo le dije, usted me va a responder porque yo
me he apartado del Señor Jesucristo por culpa de ustedes. Ahí fue cuando me dijo que en la 21 división le llamaban la pequeña. También me dijo que yo tenía una bata roja y que cada vez que ella me visitara, yo tenía que ponérmela. Los demonios, el Señor los reprenda, le indican a uno hasta la ropa que ellos quieren que uno use. Y es verdad, yo tenía esa bata roja. Y muchas veces cuando me la ponía para dormir, sentía la presencia de algo muy extraño. Yo le dije que me sentía muy sola y en verdad era así. Y ella me contestó que no me sintiera sola porque todas las noches era enviado uno de ellos para hacerme compañía. Ella me dijo que tenía que irse porque mi marido, o sea, su jefe, tenía que subir y hablar conmigo. Cuando ella se fue, ese brujo que estaba ahí le subió un espíritu que parecía un toro feroz. Yo creí que iba a desbaratar, a destruir todo lo que yo tenía en ese cuarto. Pero le dije, si quieres hablar conmigo, te vas a calmar. Él se calmó porque a él le interesaba hablar conmigo y, según él, declararme muchas cosas que yo desconocía. Hablando con él, me quedé sin palabras porque las cosas que me dijo eran increíbles. Sí, volvió a hablarme de los propósitos que tenían conmigo y con mi mamá. Entendí, no me quedó duda de que todo lo que estaba pasando, ellos estaban detrás de eso y que con algún propósito Dios lo estaba permitiendo. También me dijeron que yo sabía muy bien, me dijo él, que yo no podía enamorarme. O sea, uno no puede enamorarse de quien uno quiera, sino de quien ellos quieran. Me habló de Mohamed. Mohamed fue un hombre muy rico, muy rico. Cuando yo estaba trabajando allá en la tienda, un día salí de mi trabajo, ya terminaba mi horario, y mientras esperaba el bus, pasó un hombre en un auto muy bonito, muy caro, muy fino. El hombre, un señor muy bien vestido, se veía que de negocio y se veía que tenía mucho dinero. Aquel hombre se para, me saluda, muy amable, muy respetuoso y se ofreció para llevarme a casa. Yo no quería porque no me iba a montar con una persona extraña, pero él insistió, tenía como un don de convencimiento. Al fin que me dijo, si quiere te doy la llave para que tú misma manejes, pero yo no sabía manejar. Me fui con él, él me llevó a la casa, en verdad se comportó muy bien, no me ofreció nada vergonzoso, nada, me llevó a casa. Aquel hombre apareció varias veces, entre ellas en el trabajo. Tenía un poder de convencimiento tan grande que aún a mi jefa, él le decía, por favor, deje salir a Sandy. Yo no sé si era que le iba a pagar la diferencia o qué. Yo lo que sé es que mi jefa me daba permiso. Aquel hombre me invitó a cenar varias veces. Me trató muy bien. Ahora, él se enamoró de mí. Él quería ponerme el mundo a mis pies. Pero había algo que no sé si era bueno o malo en mí. Y es que nunca me hacía amigas de las personas por lo que tuvieran. Ni mucho menos me iba a enamorar de alguien por las cosas materiales que tuvieran. Siempre decía
que el día que me casara o que estuviera con alguien, pensaba yo, era por amor. Sé que el dinero es importante, pero no lo es todo. No me veía casada con alguien solo por las cosas materiales que tuvieran. Recuerdo que hablé con él. Él quería que comprara un apartamento, quería llevarme de viaje. Era un hombre que lo tenía todo. Pero yo no estaba enamorada de él. No, yo lo que quería era que él me quisiera como si fuera su hija. Aún seguía buscando ese cariño, ese afecto que tanto me faltó cuando estaba pequeña y también en mi adolescencia por parte de mi papá. Un cariño y una atención que yo estaba buscando o deseaba buscar en los lugares equivocados, en las personas equivocadas, sin darme cuenta. Aquel hombre, recuerdo que para quitármelo de encima, tuve que mentir. En sí no mentir. Pedí a mi jefa un tiempo para no volver al trabajo. Como yo ya había estado varios días o semanas cuando estaba hospitalizada, ella me lo dio. Era para evitar que ese señor, cuando fuera al trabajo, no me encontrara. Cambié el teléfono. Creo que fue el Señor que puso todo esto en mi corazón. Fue como que me desaparecí y Él no pudo encontrarme. Incluso la amiga mía me había dicho que Él había ido allá buscándome, pero que ni ella misma sabía decirle dónde me podía encontrar. Pues hablando con ese brujo en la casa de la señora, él me dijo, me habló y me dio el nombre de ese señor llamado Mohamed. Me dijo que fueron ellos que lo enviaron con el propósito de que me conquistara, porque él sí creía en ellos. O sea, esta persona no apareció por casualidad en ese lugar, precisamente a esa misma hora donde yo estaba esperando el autobús por casualidad, sino que fue enviado. Amado, hay cosas que muchos desconocen en el ámbito espiritual y de lo que la oscuridad es capaz de hacer, pero también podemos ver cuán grande y poderoso es nuestro Señor y cómo cuida de uno, aún sin uno darse cuenta, aún estando apartado o apartada del Señor. Bendito sea su nombre. Recuerdo que cuando me dijeron así, le pregunté por un amigo mío llamado Patrick. Patrick, en ese tiempo, aún lo sigue siendo, era bombero. El departamento de bomberos quedaba casi al frente de la casa o el apartamento donde vivía mi mamá. En ese tiempo yo siempre observaba cuando los bomberos salían y llegaban, pero de todo ello había uno que me llamaba la atención y sin saber ni siquiera cómo se llamaba, yo le pedía a Dios, y no le estaba sirviendo a Dios, que por favor lo guardara, que lo cuidara de todo accidente. Yo lo encontraba tan lindo, era alto, blanco, muy hermoso, se veía muy noble. Un día, pues, venía caminando y precisamente él estaba afuera y me saludó con una sonrisa hermosa y me dijo, hola chica linda. Y yo le contesté, hola chico lindo. Ahí como pudimos conversamos un rato. Me sentí tan contenta de haber tenido la oportunidad de conocerle un poquito más. Siempre nos encontrábamos o nos veíamos en la calle y la amistad fue creciendo. De verdad que Patri entró a mi corazón. Él también, yo también, a su corazón. Pero le mentí también con mi edad.
Le dije que era mayor de edad, pero todavía apenas tenía 18 años. Siempre me respetó. Fue un amor muy lindo. Aún Patrick me cuidó mucho, 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 mucho. Creo que nunca me había sentido así tan bien con el cariño y el afecto de esa persona. Pero un día fue como que me cogió odio. Y fue de una manera tan sencilla. Pero lo que yo jamás pensé es que detrás de eso estaba la mano del enemigo. ¿Cómo me cogió odio? La mayoría de los compañeros de él también me conocían, sí. Pero un día hubo un compañero que me encontró en el camino. Yo venía, creo que de mi trabajo. Y él me dijo, Sandy, ¿quiere que te lleve a casa? Y yo le dije, oh, claro que sí, ¿por qué no? Pero me dice que si quería comer algo, porque él tenía hambre. Y yo le dije, no hay ningún problema. Y me llevó a un lugar a comer, era una pizza, algo así. Pero el lugar que me llevó no fue precisamente en el Bronx, se fue como por Manhattan. Estábamos conversando, una conversación sana. Cuando yo creí, porque ya era de noche, que se iba a devolver al Bronx para llevarme, no. Según él, iba a ir a su casa a buscar algo y luego me llevaba a mi casa. Él vivía bien lejos. Corríamos y parecía que nunca íbamos a llegar, hasta que por fin llegamos donde él vivía. El lugar era lejos, se oía la playa cerca. Cuando le dije que me llevara a casa, me dijo que lo disculpara, pero que ya era demasiado tarde, que él estaba muy cansado, que si quería me quedara ahí y ya al día siguiente él prometía llevarme a la casa. Yo no le vi ningún mal, ningún peligro. Sí recuerdo que todo el estudio era como un estudio que tenía. Estaba muy mal desorganizado, mucho reguero. Y yo me puse a recoger y a limpiar y a arreglarle un poco. Ya se hizo demasiado tarde. Solamente en ese lugar había una cama, no había otro lugar donde dormir. Pues me iba a tocar dormir en esa cama. Lo que yo no imaginaba es que todo lo que él había hecho había sido un plan organizado. Él no me tocó a mí, ni yo a él. Pero yo no sabía que él había hecho ¿cómo es que le llaman? Es como cuando usted dice, mira, yo voy a dormir con esta persona o voy a conquistar a esta persona, o una apuesta con los demás compañeros del departamento. Claro que mi amigo no lo sabía. Cuando al día siguiente, normal, me llevó a casa y él entró a su trabajo. No pasó nada. Poco tiempo después, creo que al día siguiente o a los 2 días, iba a hacer una diligencia y a mi amigo Patrick me llama y me dice, Sandy, ven acá. Me dijo, jamás pensé que tú ibas a ser capaz de hacer eso. Nunca pensé que iba a llegar a tanta bajeza. ¿Cómo es posible? Y yo le decía, pero ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Explícame. Y él me dijo, no quiero verte nunca más. Y se fue. No supe qué había pasado. Pocos días después, un amigo también que trabajaba allá, que me tenía mucho aprecio, me llama y me dice, Sandy, ven aquí. Quisiera hacerte una pregunta. Le dije, oh, muy bien. Y me dice, ¿cómo fuiste capaz de hacerle esto a Patrick? Yo le dije, ¿qué le hice? Entonces,
ahí fue donde él me explicó y me dijo, fulano de tal, o sea, su compañero de trabajo, había hecho una oferta, como fue la palabra que dije anteriormente, diciendo que una apuesta, que él se iba a acostar contigo. Y algunos de mis compañeros apostaron. ¿Sabe qué hizo el hombre? Aprovechó el momento para eso. Tomó foto, sin yo darme cuenta, tal vez ya estaba dormida. Y se la mostró, diciendo que él había ganado la apuesta, pero no dijo la verdad. Pasaron muchos años, mucho. Creo que ya yo estaba viviendo en Alemania, cuando a través de un mensaje pude comunicarme o por el internet con mi amigo Patrick y decirle, ¿te acuerdas lo que pasó aquella vez? Las cosas sucedieron así, así, así. Sí. Pero volviendo al brujo, cuando le mencioné de Patrick, me dijo, nosotros hicimos que él te cogiera odio, porque tú sabías muy bien que tú no te puedes enamorar de quien tú quieras, sino de quien nosotros queramos. Miren todos los años que pasó para yo poder entender. Yo no podía creer lo que mis oídos estaban oyendo. Esa situación que pasó parecía algo normal y no, fueron ellos que lo provocaron. A través del brujo que me estaban hablando, recuerden, yo a ese hombre nunca en mi vida lo había visto. Y la señora que me alquilaba la habitación tampoco sabía de estas cosas. Miren cómo el enemigo opera. Está atento. La Biblia dice que no ignoremos sus acechanzas. Aunque él no puede estar en todos los lugares a la misma vez, Satanás tiene, el Señor lo reprenda, demonios que le informan, Dicen que él no puede poseer un cuerpo. Es cierto que él no puede estar en todos los lugares a la misma vez, pero de alguna manera se le ingeniará para usar a un cuerpo. Porque la vez aquella, cuando yo fui a aquel brujo en la República Dominicana, aquel que me dijo a mí todo lo que había pasado, Satanás usó su cuerpo para decirme que él fue el causante de lo que pasó cuando yo tenía 11 años. Me dijo ciudad, el lugar, lo que me había tomado, lo que habían echado, cómo lo sabía. Y yo recuerdo que cuando le dije que yo amaba al Señor Jesucristo, su respuesta fue, yo lo odio a Él. ¿Sabe por qué lo odio a Él? Porque yo estuve allá arriba con Él. Yo era semejante a Él y Él me detronó de allá arriba. Pero ahora yo soy amo y Señor de este mundo. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Era con el enemigo. El Señor lo reprenda. Él me dijo que ellos estaban esperando que yo cumpliera cierto año de edad, que era donde se cumplía el pacto que habían hecho conmigo. ¿Quién? No lo sé, pero tenía que ver con mi infancia muy pequeñita, ya que en ese tiempo todo el mundo creía en lo que era brujería. Y aún hasta cuando nacía un niño o una niña, le ponían los nombres de muchos de esos espíritus. Porque el enemigo tiene a mucha gente engañada, creyendo que son buenos. Y el Satanás, que también se viste de ángel de luz, cuando le piden, él hace el milagro para seguir engañando a la gente. Y así tiene mucha gente engañada. Yo le dije a ese demonio, el Señor lo reprenda, que si mi vida le pertenecía a ellos, que la cogieran, porque yo estaba cansada ya.
Ellos estaban esperando que yo cumpliera 21 años de edad. Ya para ese momento tenía unos 20 años y el tiempo se estaba acercando. Yo le pedí un solo favor, y era que yo quería dejar a mi familia allá en el campo, especialmente a mis abuelos, en buenas condiciones económicas, porque eran pobres y yo quería ayudarlos. Él me dijo que pusiera un vaso de agua debajo de la cama por 7 días y que a los 7 días llamara al caballo, el cual me iba a dar unos números para jugar la lotería y así dejar bien a mi familia. El caballo era el mismo brujo por el cual ellos me estaban hablando. Pues nada, él luego se fue. Al día siguiente yo fui, compré el refresco rojo para Anaísa y el velón para Santa Marta. Puse lo que me dijeron debajo de la cama, pero el enemigo no cumplió lo que prometió. Como a mitad de semana, un día, no sé si en la carne o en el espíritu, yo lo que sé que lo viví. Yo vi una serpiente, la misma que tiene Santa Marta, enredada en todo su cuerpo. Esa serpiente empezó a subir por mi cama y me tomó y quiso asfixiarme. Fue una pelea. Vuelvo y repito, no sé si en la carne o en el espíritu, pero me vi peleando. Yo con ese demonio no podía y me acordé del Señor Jesucristo. Comencé a pedirle auxilio al Señor. Auxilio. Sé que el Señor envió su ángel porque esa lucha, esa guerra espiritual fue toda la noche. Fue tan real que yo no podía levantarme. Yo estaba sin fuerza. Yo me estaba muriendo. Y escuchaba esa voz que me decía, tu tiempo se acabó, tienes que morir. Como pude, arrastrándome de mi cama, caí al piso, me fui arrastrando hasta el baño. En el baño comencé a llorar y a llorar y a llorar y a decirle al Señor, Señor, mi tiempo se acabó, tengo que, ya ustedes saben que, puedo repetirlo por aquí, y le dije al Señor, yo sé que tú eres bueno, la mala he sido yo, pero aunque me encuentre en el infierno, aunque me vaya al infierno, desde allí yo te seguiré amando. Recuerdo que cuando estaba así, sin fuerza y de esa manera, escuché dentro de mí, sí, una voz que me habló y me dijo, no te puede quitar, ¿verdad? Ustedes saben que no te puede lo otro, sí, para que me entiendan. Me dijo, levántate y ve a tu trabajo. Cuando dijo la palabra trabajo, dije, oh, es verdad, tengo que hablar con mi jefa y despedirme de ella porque ella ha sido muy buena conmigo. Me bañé, me preparé porque esa voz que me habló me fortaleció. Me fui al trabajo, pero los demonios decían, ¿sabe que tiene que hacer X cosa? Allá en el trabajo pensé y sé que todo era el Señor. Terminar ese día de trabajo y luego irme a la casa y hacer lo que me estaban ordenando. Era como una fuerza mayor que no podía con ella. Era que tenía como que obedecer. Muchas personas que vemos que hacen tantas cosas hasta que contra su vida y lo logran hacer, son voces, son espíritus de las tinieblas, demoníacos que le hablan. Todo eso es real. Doy gracias a Dios porque me guardó mi vida y no estoy en el infierno, pero muchos otros no han tenido la misma
oportunidad. Recuerdo que cuando estaba en mi trabajo, miren, amado, Dios nunca llega temprano, tampoco llega tarde, sino en el momento que tiene que llegar. En la tienda casi siempre estaba llena, pero ese día como que no había mucho cliente. En una llegó un joven, sí, él estaba regando tratado y yo escuché que le dijo a una de mis compañeras, Cristo te ama. En ese momento yo estaba saliendo de buscar unos zapatos y esa palabra penetró a mi corazón como si me hubieran traspasado una espada. Cristo te ama. La amiga mía ni lo miró, pero esas palabras no quedaron en el aire, entraron a mi corazón. Yo había hecho una carta para enviarla a Radiovisión Cristiana contando mi historia, porque pensé, por lo menos, aunque cuando la reciban ya no esté en este mundo, quisiera que alguien escuche mi historia y crea lo que yo estoy diciendo. Le di la carta al joven, le pregunté que si él era cristiano, me dijo que sí. Le pregunté que si en la iglesia donde él iba reprendían y echaban fuera demonios, y me dijo que sí, que su pastor los reprendía. Él me dijo, mire, esta noche hay culto. Creo que había estudio bíblico, una clase que daban, y me dijo, ven, me dio la dirección. La iglesia queda en la 162, entre la 162 y 63, entre Ámsterdam y Audubon o Broadway. Al fin que él me explicó, yo le entregué la carta que había hecho a Radiovisión Cristiana por si acaso algo me pasaba, y él me iba a hacer el favor de enviarla. Ese día terminé y sentía que debía de ir a esa iglesia, pero mientras iba en el bus, los demonios me decían, si va a ese lugar, te vamos a castigar. No puede ir a ese lugar, tiene que ir a la casa y hacer, ya ustedes saben qué. Era una batalla. Yo le decía al Señor, oh Señor, esta es mi última oportunidad. Necesito llegar a esa iglesia, porque de lo contrario tendré que hacer lo que los demonios me están ordenando. Cuando llegué supuestamente al lugar donde estaba la iglesia, estando la iglesia frente a mis ojos, yo no podía verla. Fue como que me cegaron los ojos, y estando allí le dije al Señor, oh Señor, esta era mi última oportunidad, no encuentro la iglesia. Cuando ya me iba a devolver, un auto que venía, de repente como que su luz me dio directamente con mis ojos. Yo pensé que era eso. Cuando me volteé, vi un letrero que brillaba con el nombre de la iglesia. Corrí, subí, pero cuando estaba ahí no veía a nadie, hasta que pasó una joven y me preguntó que si yo necesitaba algo, y le dije que estaba buscando al pastor. Ella me dijo, ¿usted tiene cita con él? Yo le dije, no, no tengo cita. En ese momento no sabía que necesitaba una cita para hablar con el pastor. Me dijo, bueno, él no va a poder atenderla porque él tiene que dar una clase. Yo en ese momento le dije al Señor, oh Señor, él no me va a poder atender, tiene que dar una clase. Cuando quise voltearme para irme, mis pies yo no podía moverlo, estaban como pegados del piso de esa iglesia, y ahí estaba yo parada sin saber qué esperaba o a quién esperaba, hasta que de pronto se abrió la puerta, porque para entrar después del pasillo, para entrar a la iglesia, había una puerta. Cuando se abre la puerta, salieron varios hermanos, entre ellos un señor alto con una sonrisa muy pero muy linda, y antes de decir que era el pastor, sentí en mi corazón, Sandy, ese es el pastor. Él se acerca a mí, me saludó con mucho cariño, y yo le pregunté para confirmar, ¿es usted el pastor? Y me dijo, sí. Yo le dije, yo necesito hablar con usted. Y él me dijo, pero claro, venga. Recuerdo que no nos sentamos dentro de su oficina, sino como en un pasillo que habían ahí 2 sillas, me parecen. Ahí
Le conté todo lo que estaba pasando. Yo necesitaba que alguien me escuchara, pero sobre todo que alguien creyera lo que yo le decía. Yo no le conté mi vida, sino solamente de los ataques que estaba recibiendo por el enemigo en ese momento. El pastor me dijo, lo que tiene que hacer es reconciliarte con el Señor y deshacerte de todas las cosas que te unen al enemigo. Permíteme orar por ti. Cuando él comenzó a orar por mí, yo recuerdo que yo empecé a sentir como que llovizna, agua, así como cuando está llovinando, estaba cayendo sobre mi cabeza. Yo sentía como penetraban mis poros y iba entrando lentamente hasta que eso tan caliente llegó a mis pies, y de mi boca solamente salió decir: te embromaste, Satanás, porque Cristo acaba de entrar a mi vida. El pastor me dijo: ahora yo quiero que entremos para que la iglesia ore por ti. Aquel día la iglesia se unió a orar por mí. Bendito el nombre del Señor. Cuando estuvieron orando, allí se manifestaron varios demonios. Uno salía, chillaba, pero había uno que tenía resistencia para salir. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Cristo llega, aleluya, oh gloria a Dios, todo cambia. Él me libertó. Bendito el nombre del Señor. Ese día encontré en ese lugar una familia. Ese día encontré en ese lugar, puedo decir, a un papá. Bendito sea Dios, aleluya. Fui allá al apartamento y cogí una funda negra y todas esas imágenes que tenía la eché ahí, y todo lo que me unía a los demonios. Quiero decirle que si usted, aún sea una aguja que le pertenezca a ellos, aunque usted acepte a Cristo, si no sacó esa aguja, va a ser como un portón para que ellos sientan derecho de estar ahí y atacar. Yo me acosté y a medianoche, lo crean o no, me despertó el movimiento que se sentía dentro de la funda y sentí un poco de temor, pero a la misma vez algo me cubrió de la cabeza hasta los pies y sentí que me dijo: no temas, yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor. Al día siguiente lo boté todo eso al basurero. Dios es bueno, el Señor es maravilloso. Pero algo más que hizo el Señor, comencé a orar y comencé a ayunar, porque el Señor ya me había advertido desde hace tiempo que mi vida iba a depender de ayuno y oración. Quiero decirle que un día, cuando iba por el camino para ir al trabajo, el Espíritu Santo sí me dijo: devuélvete y ponga Radiovisión Cristiana. Quiero decirle que obedecí. Aunque sé que iba a llegar tarde al trabajo, pero no me importó. Puse la emisora, alguien estaba predicando y después adorando. Yo comencé también a adorar y mi lengua se enredó, no podía hablar español ni tampoco inglés, hablaba otra lengua que nunca había hablado, sentía un fuego que me quemaba. Oh, eso fue algo extraordinario. Luego después dije: Señor, tengo que irme al trabajo. Me fui, no quise ni irme en el bus, me fui caminando y toda la calle quería hablar español y no podía. En el trabajo por igual. Fue una experiencia, amado. El Señor me había bautizado con el Espíritu Santo y me dijo que me bautizó porque lo iba a necesitar, ese bautismo, para enfrentar las cosas que más adelante tenía que enfrentar con estos demonios. El Señor los reprenda. Quiero decirle que luego, después, un día, estando en la habitación, entró otro hombre que vivía en la casa de la señora, que también le alquilaban una habitación. Ese hombre nunca se había propasado conmigo, siempre me respetó. Y un día él entra, se sienta en la cama y comienza a hablarme de Dios sin ser cristiano. Yo escuché lo que tenía que decir, pero luego con autoridad le dije: ahora levántate y sal de aquí. El cuarto que yo tenía no se podía cerrar con llave porque el llavín estaba dañado. Y al día siguiente
Estando yo en la cocina después de eso, él me dijo, quiero hablar contigo, te voy a decir algo, mientras tú esté en el Señor, en Dios, me dijo, nada ni nadie te podrá hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque cuando entré ayer a tu cuarto fue con el propósito de violarte y luego ustedes saben, quitarme de este planeta. Me dijo, porque él estaba en su cuarto y él escuchó una voz que le habló y le dijo, ve al cuarto de Sandy, háblale de Dios para que ella entre en confianza, y cuando entre en confianza la mata. Eso dijo. Y él dijo, por eso fue que entré a tu cuarto hablándote de Dios sin él ser cristiano. Era con el propósito que tú cogieras confianza y luego hacer lo que me ordenaron. Pero quiero decirte que cuando me senté en la cama y comencé a hablarte de Dios para llevar a cabo mi propósito, había algo que te estaba cubriendo y no me dejó tocarte. Miren la diferencia que es entre servirle a Dios y no servirle a Dios. En ese lugar duré muy poco tiempo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero el Señor me proveyó otro lugar que más adelante le estaré hablando. Seguí yendo a la iglesia bueno, no voy a decir el nombre, muchos saben dónde es, y allí encontré de verdad una familia que amo con todo mi corazón. A los pastores igualmente siempre lo voy a amar. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Sé que en cada lugar que yo he estado, que he ido, el enemigo siempre ha querido usar a alguien para destruir, para dañar, para opacar, para meter chisme, contienda contra mi persona y la persona que esté en el liderazgo o quien sea amistades. Bendito el nombre de Dios. Y yo no sé cómo siempre terminan creyendo la mentira del diablo, conociendo a uno, porque si no conocieran el testimonio, si no conocieran el caminar de uno, está bien, pero wow, a veces hay cosas que uno no la entiende. Es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Bendito sea Dios. Estando en la iglesia, en ese lugar, todos los jóvenes se preocupaban por mí, ya que otra vez me vi en psiquiatría. Sí, me vi en psiquiatría. Fue un proceso grande, pero más adelante muchos de ustedes van a entender por qué y para qué el Señor estaba permitiendo todas estas cosas. Fue un entrenamiento terrible, fuerte, muy fuerte, como se entrena a un soldado élite. A mí ya no me interesaba continuar en este planeta, de verdad que no. Estaba cansada, porque ahora en el Señor, aunque sabía que Él estaba conmigo, lo que me esperaba no tenía nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero estando allá en psiquiatría, la iglesia, los jóvenes siempre iban, un cuidado, wow, único y excelente. Estuve como 2 semanas, ya que cuando dejaba los medicamentos recaía otra vez y era como empezar de nuevo. Aún así, en la iglesia no sabía nada de mi vida, nada. Mucho tiempo después fue que el Señor permitió que un día fuera a testificar, y ahí fue que se enteraron de que esa jovencita que estuvo allí antes de llegar, había pasado por todo lo que hasta ahora le he estado testificando. Recuerdo, el enemigo quería hacer de la suya y seguir persiguiéndome. Un día en la misma congregación había un señor que, bueno, era un anciano de la iglesia, se puede decir. Era quien limpiaba la iglesia, un hombre de familia con su esposa, con sus hijos ya adolescentes. Y yo no sabía que había puesto la mirada en mí. Jamás podía imaginarlo. Yo creo que podía ser, aparte de su hija, casi su nieta. Y un día me dice que su esposa
quería invitarme a su casa para prepararme una comida, un almuerzo, y que estaba muy contenta. Yo pues le dije que muchas gracias, que yo no sabía dónde ellos vivían. Me dijo, mira, yo voy a estar aquí este día limpiando la iglesia, tú vienes aquí y de aquí nos vamos a la casa. Pues así lo hice. Cuando llego, él me dice, mi esposa está muy contenta, mis hijos también te están esperando, ella está cocinando. Así, ¿cómo es posible? Wow, hablar una mentira con tanta naturalidad. Al fin es que cuando llegamos supuestamente a su apartamento, a su casa, cuando él entra, gracias a Dios que él entró adelante y yo atrás, veo que hay un silencio rotundo, no hay olor a comida, nada. Entonces pregunto, ¿y dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Y ahí es donde me dice que sus hijos no estaban ahí, ni ella tampoco, creo que estaba trabajando, que todo fue una mentira, que él quería estar conmigo. Aquel hombre se lanzó sobre mí, sí, queriendo abusar de mí. Gracias a Dios que yo pude salir corriendo, que él no cerró la puerta con llave, pero esta vez no me quedé callada. Esta vez le oré al Señor que me diera la fortaleza de hablar con el pastor. Pedí una cita, sí, fui y hablé con el pastor y le conté todo lo que sucedió, sin importar si me iba a creer o no me iba a creer, ya que imagínense, yo siendo una jovencita, decir algo tan fuerte de alguien ya mayor y que se le tenía tanto respeto y tantas cosas, era mi palabra, y sin una prueba, era mi palabra contra su palabra. Pero así lo hice. El pastor me creyó, creo que se hizo una reunión, yo no volví más a la iglesia, yo no volví más, pasaron muchos años, pero a los años sí supe que la noticia pues se corrió, se supo. A él no sé si creo que se le llamó disciplina. Supe como que se habían ido de la iglesia, ya que se había descubierto que en otro lugar había intentado hacer algo similar. Las cosas pues quedaron ahí. Pero aún dentro de muchas iglesias, muchas a nivel mundial, están pasando estas cosas. Y lo están haciendo hombres que uno diría es imposible porque son gente que tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, son personas que son usadas poderosamente predicando, haciendo milagros, profetizando, pero a la misma vez tienen un lado muy oscuro. No se quiere hablar de eso, y cuando alguien sale diciendo que fue dañado por una persona de una vez dicen que no debe hablar, las cosas viejas pasaron, eso está en el pasado, eso dañará el evangelio. No. Hay cosas que tienen que salir a la luz y van a seguir a la luz, porque si no se habla, si no se le advierte, y muchos van a abrir los ojos, sí, y van a prestar atención. Si no se le advierte, lo van a seguir haciendo, y son muchos los niños, los jóvenes y mujeres también que podrían salir dañados. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Cuando Dios le ponga a usted a hablar algo, o el Espíritu Santo, si usted está seguro que Dios, hágalo. Y recuerde que como quiera van a hablar. Al evangelio no lo va a dañar nadie. Lo que está escrito en la palabra no lo va a dañar nadie. La palabra de Dios se va a cumplir. Y estamos en tiempo bien difícil y peligroso. Bendito el nombre del Señor. Esta es una parte de mi vida. Prontamente continuará la parte número 7 de lo que el Señor siguió haciendo. ¿Dónde me llevó? ¿Qué pasó? Bendito sea el nombre de Dios. No sé cuánta parte se llevará este testimonio, pero ya que el Señor me ha puesto esta responsabilidad, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo. Y sé que el día que amanezca sin ánimo, sin deseo, como me pasó como le estuve contando al principio, Él volverá a animarme, así como muchas veces animó a Jeremías y a muchos hijos de Él a continuar adelante con la misión que Él ha puesto. Quizás algunos de los audios sean largos,
Sí, pero testimonio como esto deberían sentarse a escucharlo con una taza de té o con lo que sea, porque sé que hay muchas cosas que el Señor va a permitir que los ojos espirituales, los oídos sean abiertos, el entendimiento abierto y puedan entender muchas cosas que antes no entendían. No todo nada más profetizar y que uno y escuchar lo que uno quiere. También es importante escuchar lo que se necesita y se debe escuchar. Dios te bendiga y continuará.